Qué lindo el fuego, ¿ah? Sabe que la adoración es algo tan poderoso que el enemigo odia porque lo destruye por completo. Cuando usted adora ahí, usted destruye las tinieblas, pero es una cosa poderosa, poderosa, poderosa. Pídale que Dios le muestre para que usted vea. Digo, la palabra lo dice también. La palabra lo dice bien claro en muchos sitios. Pero esa adoración es preciosa. Toda adoración es preciosa. Porque nuestra vida también tiene que ser una adoración al Supremo, Creador. Pues hoy tenemos un tema muy interesante porque el tema es guerra espiritual a la manera de Dios. Pero fíjese que tiene que ver exactamente con esa última, la letra de la adoración que estábamos hablando, y tiene que ver con lo que Luis le estaba trayendo a ustedes, nos trajo a todos a través de la introducción. Aquellos que nos están sintonizando, usted está sintonizando a la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Y no se vaya, porque vamos a estar hablando de un tema interesante para su vida, que lo demarcará y lo sellará en la eternidad, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace violento y solamente los violentos lo arrebatan. Y nosotros somos esos violentos, pero a la manera de Dios, ¿sabe? No a la manera del hombre carnal, a la manera del Rey. Sí, Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La guerra espiritual a la manera de Dios comienza con entender lo que es la consumación del amor. Porque la esencia base y fundamental de la existencia del hombre sobre la faz de la tierra es el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo entendido a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las emociones carnales que existen en el hombre. La gente cree que tener sexo es amor. Nada que ver una cosa con la otra. La gente cree que la pena es amor. Nada que ver con eso. O sea, que tenemos que empezar a discernir lo que es el amor de Cristo a la luz de la palabra de Dios. Porque aquí no viene nadie a inventar cosas, porque ya todo está escrito en su palabra. Y su verdad es infalible e innegable y permanecerá sobre toda cosa. Así que la consumación del amor empezamos a discernir a través de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. De manera introductoria, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 4, 17. Así que eso está antes de Apocalipsis. Y después de Segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Juan 4, 17. Debe buscarlo también aquí. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Padre, ayúdanos a entender lo que tú nos estás hablando. Nosotros, Señor, somos imperfectos, pero solo tu palabra nos perfecciona. Ayúdanos, Señor, a que la podamos procesar, que la podamos internalizar y que la podamos realizar como un estilo de vida agradable a ti, donde la adoración de nuestra vida se torne en un olor fragante al poder de tu presencia. Y tu presencia nos arrope completamente y nos porte en acción de gracias en nuestro corazón y en el poder de tu presencia durante la faz de la tierra. Necesitamos, Señor, tanto de ti como necesita este cuerpo respirar oxígeno para sobrevivir y a la misma vez botar la impureza a través de la molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno, que es CO2, que todos conocemos. Así que, Señor, ayúdanos a que se cumpla eso en nuestra vida para que te honremos todos los días de nuestra vida en acción de gracias y viviendo en el amor sempiterno que tú has puesto sobre nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor.
Nosotros como creyentes, el poseer el amor de Dios produce una confianza en Él, cuya semilla está en entender y realizar en nuestra vida lo que es el amor de Cristo. Porque el poseer el amor de Cristo en nosotros, el amor de Dios, nos da confianza en Él. Y como creyentes, cuando recíprocamente sabemos lo que es el amor, vivimos en ese amor. Y cuando vivimos en ese amor, recibimos mucho más amor del que le damos a Él. Porque Él siempre da más de lo que podemos dar nosotros. Para enseñarnos que siempre se puede dar un poquito más de lo que creemos que podemos dar. ¿Por qué? Porque no es en nuestra fuerza, es en su fuerza. Y Él nos lleva a esa fortaleza cuyas debilidades están en nosotros para ser fortalecidas en el poder de su presencia. Cuando entendemos ese principio, estamos empezando a entender lo que es el amor de Cristo. Así que el amor de Cristo en nosotros nos hace ser recíprocos y parecernos más a Él directamente. Eso lo hace su amor. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús complace a Dios Padre como hijo de Dios que era. Nosotros, siendo hijos de Dios, complacemos al Padre imitando a su Hijo Jesús. Por lo tanto, el maestro a imitar en todo momento como ejemplificación del amor, tenemos que verlo a través de Jesús. Cuando lo interpretamos a través de Jesús y lo aprendemos directamente de la palabra como está escrita, somos entonces aceptos en el amado. Y podemos clamar a Él, Abba Padre, y todas nuestras promesas que están escritas en la palabra de Dios vienen a formar parte de nuestra vida. Porque la esencia por lo cual esto se escribe específicamente es para los hijos de Dios. Por eso no todo el mundo tiene la revelación de esta palabra, no porque a Dios no lo quiera, sino porque la gente que no tiene el Espíritu Santo no puede recibir la revelación de esta palabra. Y por lo tanto no pueden definir, escuche esto bien, lo que es el verdadero amor. Y confunden un amor potencial en la raíz carnal que no tiene nada que ver con la realización divina del alma de Cristo en nosotros. ¿Sabes que tu alma no es tuya? Es de Cristo. Por lo tanto, tenemos que llenar y alimentar nuestra alma con las cosas de Dios. Porque es el alimento para lo cual ella está diseñada para habitar en nosotros. Está en nosotros, pero tiene que ser alimentada a través de nosotros con el alimento correcto que es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, digerirla, analizarla, escucharla y saturarnos de ella para poder realizar lo que Dios quiere en nuestra vida. De otra manera, en sus fuerzas nadie lo va a poder hacer, porque es en las fuerzas de Él, todopoderoso Dios. Así que, de entrada, tenemos que ver que hay tres elementos envueltos aquí para exaltar que son importantes en nuestra vida. El primero es la esencia de lo que es la palabra de Dios. El segundo conocimiento que tenemos que plasmar y sellar en nosotros es el nombre de Cristo. Y el tercero es la sangre del Cordero inmolado. Si cogemos estos tres elementos y los usamos correctamente y los cimentamos en los fundamentos almáticos de nuestro ser como tiene que ser, va a producir una fe inquebrantable y una segura victoria para tu vida. ¿Sabes lo que estamos hablando? Una segura victoria para tu vida. No dicen amén, ¿qué pasa? Una segura victoria para tu vida. Agárrala. Porque es el que la da, no es el hombre. Así que hay que recalcar que honramos a Dios cuando tenemos fe en Él. Porque sin fe es imposible. Y entonces si usted no puede agradar a Dios, tampoco puede amar a Dios. Y si no ama a Dios, no ha conocido el amor. Porque esa es la esencia existencial y razón de ser para nuestra vida. El Cristo de la gloria. Así que el primer fundamento que tenemos que recalcar, repasar, atesorar, internalizar en nosotros es permanecer y obedecer. Para una guerra espiritual a la manera de Dios, el primer fundamento es permanecer y obedecer.
El Salmo 91, versículo 1, que todo el mundo se lo sabe, dice, el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso suena bien chuchín, bien fácil de entenderlo. Pero tenemos que empezar por desmenuzar un poquito esto para que internalicemos el conocimiento de lo que nos quiere enseñar Él. Cuando hablamos de omnipotente, pues lo decimos por definición, pero no lo internalizamos en función dinámica activa de lo que es la omnipotencia de Dios. O sea, el todopoderoso Dios. Él es el Shaddai. Todos sabemos lo que es el Shaddai. Magnífico, poderoso, inconquistable. La naturaleza sempiterna de Dios en nuestra vida, que es Dios todo omnipotente. Pero, ¿qué es eso en esencia para nuestra vida? ¿Qué significa eso para nosotros? Porque las definiciones son muy bonitas. ¿Cómo yo puedo entender que eso es favorable para mí? Porque Dios no es el que complica las cosas. Escuche, la complica el hombre, Él las simplifica. Para que nosotros podamos entenderlas y verlas. Pero nosotros complicamos mucho esto. Y a veces buscamos 5 patas cuando lo podemos decir con una sola patita. Para poder entender lo que es la omnipotencia de Dios. Escucha esto bien. La omnipotencia de Dios es la creación de Él mismo a tu favor. No busques más cosas. Es la creación de Él mismo a tu favor. Cuando entendemos lo que es la omnipotencia y lo que Él ha hecho para nosotros, entonces nos damos cuenta que esa omnipotencia está cimentada en bendecir nuestras vidas. El resultado de eso es que nosotros tenemos que ver cómo eso se plasma en nuestra vida para que nuestra vida reciba el poder de la omnipotencia. Si usted tiene derecho a algo, pero usted no sabe reclamarlo, usted jamás nunca lo va a tener. Porque hasta en las leyes terrenales, el mismo proceso está explícitamente claro. Y lo hemos hablado muchas veces aquí. Usted tiene una herencia, y si tú no vas al tribunal a reclamar esa herencia con el certificado de nacimiento, con su nombre completo y ahora su seguro social y últimamente ahora la licencia de conducir, pues usted no va a poder reclamar eso. Entonces, usted quiere que las cosas cambien a su favor y van a cambiar a su favor por la omnipotencia del Creador. Pero ¿cómo yo me apropio de esa omnipotencia para que yo pueda obtener la bendición en la guerra espiritual? Ese es el detalle que tenemos que preguntarnos. Y el principio, el primer fundamento empezó en permanecer y obedecer. Y le estaba diciendo que Dios nunca complica las cosas. Quien la complica, confundiéndose, es el hombre. ¿Y por qué confundiéndose? Porque empieza a perseverar, se cansa de perseverar y empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estoy sin hacer nada. ¿Y qué tengo que hacer? Y empieza a desesperarse. ¿Por qué se desespera? Porque no ha entendido lo que es la omnipotencia. Si entiende lo que es la omnipotencia que trabaja en favor tuyo como creador, Dios de creación, a tu favor, tú empiezas a tener que entender que su omnipotencia va a trabajar a favor tuyo y que eso tiene un tiempo. Y no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Él. Entonces, la gente cuando empieza a trabajar, donde tiene que ser procesado en la perseverancia, empiezan a tener episodios de ansiedad, de angustia, y el enemigo lo sabe y le pone gente alrededor para que le diga, mira, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Y qué tú vas a hacer la mañana? ¿Y qué vas a hacer ahora? Cuéntame algo y dime. Y permite que esa ansiedad se torne en contra tuya. Y el fundamento de perseverancia y obediencia para que la omnipotencia venga a tu favor se desvanece. ¿Y por qué se desvanece? Porque Él sigue siendo omnipotente. ¿Sabes por qué se desvanece? Porque sacas la sincronización del tiempo para el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que se sale de tiempo. Por eso hay gente que debía estar allá arriba y todavía están a mitad de camino.
porque se sacan de la cronización del tiempo, porque no han sabido lo que es realmente la omnipotencia de Dios para la vida del creyente. Entonces empiezan a justificar y a confundir que si son demonios, hermanos, no todos son demonios. Muchas veces la gente con las malas costumbres, con la timidez, quien permite que pase estas cosas. ¿Y por qué lo permiten? Porque en lugar de hablarlo en el foro correcto, se van a hablarlo en el foro incorrecto. Y el enemigo lo está escuchando y los hace papilla, los hace comidilla, los destruye. Todos y cada uno de nosotros estamos en un tiempo sincrónico del tiempo de Dios. Y ese tiempo sincrónico del tiempo de Dios se va a obtener que nosotros formemos parte de Él cuando nosotros permanecemos en obediencia a la palabra de Él. ¿Por qué esto es así? Porque Dios en su nombre lleva un nombre que se llama justicia. Su nombre es justicia. Su nombre es 7. Y su nombre es justicia. O sea, todo eso es perfección de la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, si su nombre es justicia y es parte de lo que es la omnipotencia de Dios, tienes que sumarle la paz y el gozo en medio de la nada. ¿Por qué en medio de la nada? En medio de la nada donde tú no sabes lo que vas a hacer, la perseverancia, escuche bien, y la obediencia a lo que estás haciendo te va a dar a ti la paz y el gozo, y como resultado favorable a tu vida viene la justicia de Dios. Lo va viendo, ¿verdad? Entonces, puede haber muchas razones, pero lo más importante de esto, puede haber muchas razones para usted desviarse, pero lo más importante de esto es habitar en su presencia. Porque su presencia está la omnipotencia, está el tiempo de Dios, está la justicia, está la paz y el gozo de Él. Ahora bien, hay una integración de muchas cosas cuando usted se persevera y obedece, que es esto que estamos hablando. El detalle es que la paz y el gozo, el mismo ser humano permite perderla porque pierde la vista del Creador. Cuando pierde la vista del Creador porque se deja amedrentar o intimidar por lo que dicen por el lado, o por lo que leyó, o por el pensamiento que el enemigo de buenas a primeras le pone en la cabeza, lo saca de contexto en el propósito de Dios. ¿Por qué lo saca de contexto? Porque se olvida que Dios es omnipotente. Porque lo que parece una derrota, Él la pone en victoria, para gozo y nombre de su gloria, en tu vida. Pero es importante que atesoremos esto, porque circunstancialmente en la vida está llena de estas adversidades que te quieren sacar del contexto del poder de la omnipresencia y de la omnipotencia. Y la gente se deja encarrilar en el carril contrario y lo sacan de contexto, y entonces lo que pudo haber sido ayer resulta que es un año después. Porque olvidamos la omnipotencia de Dios. Mira a Jesús, porque el hombre se pasa justificando sus malas acciones. No hice esto porque tenía aquello. No hice lo otro porque tenía esto. No hice aquello porque no pude por esto. Y todos son excusas y pueden ser válidas todas. No le digo que no. Pero pregúntele si para Dios son válidas. No lo crea usted mismo. Ni me crea a mí. Créale a Dios. Y pregúntele a Dios. Jesús nunca gastó tiempo en hablar del diablo o de sus hechos. Usted lo va a ver. Usted puede leer esto. Sencillamente lo señalaba con una pequeña oración y hacía lo que su padre le dijo que tenía que hacer. Nunca le dio más importancia de lo que merecía, porque al fin y al cabo merece poca o ninguna importancia. Solamente para reprenderlo, más nada. Pero no usarlo como una justificación para no hacer lo que Dios le manda hacer. Hermanos, si habitamos en el poder de la presencia de Dios,
estamos protegidos completamente del enemigo. Salmo 91, versículo 1, te lo dice bien claro y lo acabamos de leer. El que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo esto lo podemos entender claramente. Ahora bien, hay que vivir bajo el manto del Altísimo. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo me mantengo viviendo bajo el poder de su presencia, bajo el poder de su omnipotencia, bajo el poder de su omnisciencia, bajo el poder de su omnipresencia? ¿Cómo yo me mantengo viviendo ahí? ¿Cómo yo habito en su presencia? Santiago 4:7 dice claramente. Vamos a buscarlo. Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4:7. ¿Lo tienen ahí? Márquenlo ahí un momentito. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero fíjense que el principio del versículo dice la palabra someteos. Y cuando analizamos someteos, pues dice, pues yo me someto a Dios. ¿Pero qué es eso? Someterte a Dios. Cuando tú analizas en profundidad lo que eso significa vivir en un plano de humildad donde la mundanalidad tuya, carnal, es deshecha. Cuando tú te sometes a Dios, el plano carnal que domina tus pensamientos, lo que te enseña el mundo, lo que aprendiste en la universidad, lo que aprendiste en los libros de humanidades, de sociología, de Marx, de Sigmund Freud, de todas estas basuras, porque no voy a dar importancia con los nombres, se deshace porque tú te sometes a Dios. Entonces, cuando tú vives la vida en humildad, y humildad no es pobreza. La gente entiende humildad, pobreza. La pobreza viene por falta de la riqueza de Dios. La humildad que estoy hablando es la humildad de obedecer a Dios, humillándote a ti mismo delante del Rey. La humildad es lo opuesto al orgullo egoísta. Y es poder entrar en un ambiente y en un sentido de humillación, de un sometimiento continuo al Rey. Quiere decir que vas en contra de los principios carnales que te roban a ti la bendición que la omnipotencia quiere manifestar sobre tu vida. Mire, esto es tan sencillo para que usted lo vea. Y esto me lo ministró el Señor de madrugada. Porque yo le decía, Señor, ¿por qué algunos son sanados y otros no son sanados? A mí eso me perturba mi paz. Porque tu palabra dice que todos por tu llaga hemos sido sanados. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo me fui delante de él en esa súplica a él. Y él me habló de esto. La falta de humildad. La falta de humildad que rompe la mundanalidad. Quiere decir que muchas veces queremos estar en el poder de su presencia, queremos vivir en ese poder poderoso de Él, pero la mundanalidad toma lugar en nuestra vida y no nos permite ser humildes. Y al no poder ser a la manera de Cristo, cuando usted va a guerrear y va a echar fuera demonios, cuando usted va a desatar bendición, no la puede recibir o no la puede ordenar porque no está en la autoridad. ¿Por qué? Porque el campo está sucio, no está preparado para recibir. Usted no tira la semilla en la tierra si primero no la ara, no le hace surcos, no la limpia. Y ahora hay que descontaminarla con la contaminación que tenemos, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo con la mundanalidad. ¿Y cómo lo hacemos? En humildad, siendo humildes, rompiendo el orgullo egoísta, la ambición, porque
cuando rompemos esto, entramos en el plano de profundidad que se llama santidad. Y muchas veces tenemos esto muy laxo. ¿Por qué? Porque tenemos gente que nos contamina la vida y no nos damos cuenta que nos está contaminando. Y compartimos y creemos que está todo bien porque se oye bonito. Pregúntale a Dios que te diga. No te dejes llevar por lo que los ojos engañosos nos dejan ver a veces. Los ojos del hombre son engañosos. Los de Dios son verdaderos. Entonces tenemos que preguntarle a Dios. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo comparta este ratito con fulano, sutano, mengano, parencejo? ¿O tú no quieres? Porque no es lo que yo quiero, es lo que tú digas. Créame, y eso no es fácil. Eso era bonito, pero eso no es fácil. Porque hay que estar sometido a Dios. ¿Cuántas invitaciones a mí no nos hacen a nosotros para ir a diferentes sitios? Sitios que no podemos pagar para ir. Y el Señor me dice, no, no va. Gratis. Viajes gratis al otro lado del mundo. El Señor dice, no va. Pues no voy. Yo no puedo gastarme 20,000 pesos en un pasaje y me lo ponen en la mano por teléfono. Amistad de otros países. Pero el Señor me dice que no, pues no. Eso es someterse a Dios. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque el someternos a Dios lo valoriza Él. No el hombre no lo va a valorizar, pero Él lo va a valorizar. Y como a nosotros nos importa lo que Él dice, lo que Él valoriza, y queremos amarle y estar en la acción recíproca del poder de su presencia, tenemos que someternos a Él en humildad y mansedumbre. Y no decirle, mira, me invitaron para esta cita, pero no voy a ir porque voy a obedecer a Dios. Eso no es humildad, eso es orgullo, no te equivoques. Lo estoy dando como un ejemplo para que usted vea. Sí, porque estoy en ayuno, pero mira cómo estoy. Me estoy muriendo. Eso es orgullo. Yo nunca les digo a ustedes cuando estoy en ayuno. Ustedes no lo saben. Algunos se dan cuenta porque me invitan y yo lo hago así. Pero más nada. Porque hay que ser humilde para Dios. Hay que someterse a Dios. Si no nos sometemos a Él, ¿cómo queremos su bendición? Si Él es el que la da. No es ninguno de nosotros. Para nada. Así que esto es una de las razones importantes por lo cual tenemos que permanecer sometiéndonos voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Es la segunda parte de esta pregunta. Lo vamos a lograr teniendo calidad de tiempo con Dios. Cuando tenemos calidad de tiempo con Dios, que sacamos tiempo para reunirnos con Él y estar encerrados con Él, entonces nuestros ojos espirituales se empiezan a abrir y Él te empieza a decir, es que esto es así, esto es así, esto es así, te va a ocurrir esto y esto es lo que va a pasar aquí y esto es lo que va a pasar acá, pero tú te vas a parar aquí, tú vas a observar, no para que lo critiques, ni para que yo no sabía que iba a pasar, no, tú te vas a callar y en la rodilla lo vas a llevar. ¿Usted me entiende lo que le estoy hablando? Eso es lo que Dios quiere para la vida de Él, porque cuando usted pasa tiempo de calidad, Él le va a decir las cosas importantes. Los misdiminos no son importantes para Él, no te lo menciona, pero los que son importantes Él te lo va a mencionar. Entonces Él te va a decir cómo tú vas a someterte a Él, porque entonces vas a abrir los ojos como Él te lo está abriendo para que veas lo que es importante para Él. Y nosotros como creyentes tenemos que ver lo que es importante para Él, no importante para el hombre. Porque lo que es importante para Él es lo que nos sella la eternidad. Y es el momento profético que estamos viviendo para el futuro de bendición en la eternidad. Si nosotros entendemos esta forma de proceder, nosotros vamos a estar siendo un recipiente del poder de su presencia. Y siempre nos vamos a mantener llenos del poder de su presencia. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando pasamos tiempo de calidad en perseverancia y en obediencia a su palabra, escuchándolo a Él y obedeciéndolo a Él y sometiéndonos a Él, el poder de su presencia se queda pegado en nosotros. Y usted empieza a caminar y empieza a recibir del Espíritu Santo lo que está sucediendo y lo que ha de venir. Continuamente.
¿Por qué? Porque estamos siendo vasos puros, limpios, limpiados por Él, por el sometimiento que hemos mantenido en nosotros para Él. Primer fundamento esencial para la guerra espiritual. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque usted puede ver de frente lo que viene, quizás de lado, izquierda y derecha, pero lo que pueda pasar en la espalda, usted no lo puede ver, pero Él sí lo ve. Y Él te lo dice. Y Él te habla y te dice, ¿le vas a decir esto a fulano? Y escucha, ¿verdad que te mostré? Ahora te voy a decir por qué lo dice. Y te das para atrás y escucha. Ah, ok. ¿Qué hago? Nada. Ora. ¿Por qué Él quiere que sea así? Porque el poder de su omnipotencia es lo que Él quiere manifestar para gloria de su nombre en los creyentes. Si nosotros entendemos este principio, este fundamento, y caminamos en ese fundamento, nuestra vida está asegurada la victoria. Es importante que conozcamos este principio, porque este es un fundamento de victoria para el creyente. El segundo fundamento es la alabanza. Todos sabemos que la alabanza derrota al enemigo, porque la alabanza va contra todo razonamiento humano. ¿Qué en esencia contiene la alabanza? Pues contiene lo que tú le creíste a Dios, que aunque tú no lo estás viendo, tú lo estás declarando. Que aunque tú no lo entiendas, tú lo estás cantando. Que aunque tú no lo veas, tú perseveras en obediencia y en sometimiento a lo que Él te dijo que era. Dice, ¿cómo es esto? Cójase el ejemplo de Abraham. Él le dijo que iba a ser padre de multitud de pueblos. Pero pasaron 50, 60, 80, 90 años, casi 100, y él no lo veía. No lo veía. Se lo dijo a su esposa Sara y se echó a reír. Y a esta edad, ¿tú crees que yo voy a tener hijos? ¿A quién le voy a dejar la descendencia? Se rió detrás de la puerta. Pero le fue contado por fe, le fue contado por justicia lo que él creyó. ¿Y qué pasó cuando Abraham se vio impotente físicamente para poder procrear, habiéndole Dios hablado de esta palabra? Él no fue y se paró delante de Dios. Oye, tú me dijiste que lo que pasó. Ya voy a casi 99 años y nada. Y ahora sí que nada. Y mi mujer, la matriz de mi esposa está seca. Él no fue y le dijo eso. Él no fue y le dijo eso. Él sencillamente estaba seguro de quién era Dios y empezó a adorar a Dios. ¿Por qué adoró a Dios? Porque estaba seguro de que Dios cumpliría la palabra. Dios es todopoderoso para cumplir su palabra. Por lo tanto, la fe que tuvo Abraham a través de la alabanza le fue contada por justicia. ¿Por qué le fue contada por justicia? ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque él tenía una perfecta relación con Dios. ¿Sabes que nosotros tenemos una ventaja mayor que la de Abraham? Porque en la época de Abraham, el Espíritu Santo venía, lo tomaba y después se iba. Pero en la época nuestra, el Espíritu está dentro de nosotros todo el tiempo. O sea que tú tienes 24/7 para estar en comunión con Dios. Porque Jesús pagó el precio de esa comunión con Dios. O sea que no tenemos excusa. Lo que tenemos es poder para gloria de su nombre en nuestra vida. Y nosotros podemos hacerlo mucho más fácil de lo que le fue a él. Y nosotros reconocemos que la fe que él tuvo fue tomada por justicia. Ahora, la fe que tenemos nosotros, ¿podrá ser tomada por justicia delante de Dios? Si perseveramos, si nos sometemos, si nos mantenemos en la alabanza. Y alabanza no solamente cantar, sino un estilo de vida que le agraden a Él, cumpliendo como Él quiere su palabra. Entonces nuestra vida se torna en justicia delante de Dios. Fíjate que Romanos 4:18 al 22 dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbre de gente. Algunas otras versiones dicen mucha gente. Conforme
se le había dicho que esto es contrario a cualquier expectativa humana. Porque un hombre impotente, casi 100 años, una mujer estéril, Sara, alrededor de 100 y pico de años también, ¿cómo iba a poder dar a luz a un niño? Pero le fue contado por justicia su fe. Y Romanos 4:18 al 22 dice que creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que Abraham, a pesar de las expectativas humanas, a pesar del intelecto, a pesar de que su mujer se rió, de hecho, el nombre que procrearon se llama Risa, que es Isaac. Cuando lo traduce a español se llama Risa. Dios le pone ese nombre para que nos acordemos que el hombre natural no puede cumplir con las expectativas de Dios, pero que cuando entra en el poder de su presencia, se trastorna de tal manera que el plano divino toma lugar en tu vida y las cosas que no eran empiezan a ser lo que son, porque Dios dijo que eran. Si tú entiendes esto, empieza a dar gloria a su nombre y yo creo en tus promesas para mi vida. Yo creo que tú lo vas a hacer. Yo no tengo duda de que yo tendré lo que tú dijiste que tendría. Y recibo lo que tú dijiste que iba yo a recibir. Porque no es en mi fuerza, es en el poder de tu presencia. Y empezamos a cultivar ese estilo de vida, ese compromiso con Dios, donde cada día somos más fortalecidos y somos más bendecidos de lo que alcanza nuestra mente a pensar. Piensa en el momento que Abraham tuvo que haber vivido. Tiene que haber habido ataques en su mente terribles. No tenía el Espíritu Santo, pero creyó. Su esposa, como dije ahorita, se rió, se burló. ¿Cómo Abraham luchó? ¿Cómo él pudo luchar? Sencillo. Dio gloria a Dios y fue fortalecido. Y usted me va a decir cómo yo en medio de las circunstancias adversas le voy a dar gloria a Dios viendo que estoy derrotado, viendo que estoy enfermo, voy viendo que estoy quebrantado financieramente, que estoy en las tablas. ¿Cómo yo le voy a dar gloria a Dios? ¿Se olvida usted de que Él es omnipotente? ¿Se olvida usted de que Él es omnisciente? Nos olvidamos. Y nos olvidamos que en el poder de su presencia se manifiesta todo don perfecto. En el Padre de las Luces que nos da todos esos regalos, se manifiestan ahí. En el poder de su presencia. Cuando caminamos en el poder de su presencia, los imposibles se tornan posibles. ¿Por qué? Porque es la manifestación gloriosa por lo cual es omnipotente para favorecer tu vida. Entonces empezamos a razonar y perdemos la bendición de que Él se manifieste con la omnipotencia a favor de nosotros. Pero Abraham dijo, no, yo le voy a dar gloria a Dios y seré fortalecido. ¿Y por qué Él pudo hacer eso? ¿Y por qué nosotros tampoco lo estamos haciendo? Dos razones que son una sola. Cultivar la relación con Dios. Él andaba con Dios. Tú andas con Dios a través del Espíritu Santo que está en ti. Todo el tiempo tú tienes que estar en comunión con Él. Todo el tiempo le tienes que estar preguntando a Él. Todo el tiempo tienes que adorarle a Él. Cuando tú caminas en eso, el poder de la omnipotencia te envuelve a ti. Y el entorno donde tú llegas cambia por el poder de su presencia. Cuando yo perdí a mi madre de una forma abrupta, no entendida en el razonamiento humano, yo me molesté mucho. Y le dije a él, ¿cómo es posible que tú me hagas a mí pasar por esto cuando me has usado a mí para tanta gente avisarle lo que va a venir y prepararse y a mí me cojas así? Me dolió mucho. Me dolió mucho. Porque no pude hacer nada por ella. Hasta que pude entender que su presencia estaba conmigo y me controló en ese momento. 2 semanas después me dice, si te lo hubiera dicho, hubieras impedido lo que yo quería hacer para la vida de ella. Por lo tanto, para que no fueras piedra de tropiezo, lo omití para el conocimiento tuyo.
Entonces solamente le pedí una cosa, después de mucha pelea, que me abrazara. Y me abrazó. Y se rompió la obra de maldad. ¿Por qué? Porque me switché a la carne en la queja. Conociendo esto, no lo pude valorar a mi favor y tampoco tenía nadie que me lo dijera. Me lo tuvo que ministrar él mismo, en el mismo altar, 2 semanas después. ¿Usted me entiende? Porque solamente de pensar la queja, el poder de su presencia menguó y no hubo revelación. Cuando me volví a humillar, cuando me volví a someter, entonces él me volvió a hablar. Por eso, hermano, cuando tenemos algo que hemos hecho mal, lo primero que tenemos que hacer es reconocer contra quién hemos pecado y a quién hemos perjudicado. Y decirle, hermano, perdóname, te fallé, pero aquí estoy para ayudarte y darte la mano. Es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. ¿Y por qué es lo que le agrada a Dios? Porque Él siempre hace eso mismo que estamos hablando. Lo hizo 2 semanas después. Pero cuando yo me prendí a humillarme y a someterme otra vez como estaba anteriormente. No con la rencilla del coraje porque se llevó mi madre, sino me humillé para que Él me revelara. Entonces me dijo. Y lo otro que me dijo, que me total convencimiento, me dijo, y hubieras perdido tu salvación. Se acabó el mambo. No hay más que discutir. ¿Me entiende usted? Por eso hay que someterse a Dios. Por eso hay que vivir humillado a Él. Hay que vivir en humildad para que la mundanalidad sea totalmente quitada, como hablábamos en el primer fundamento. Así que Abraham, en medio de esta situación, le dio gracias, glorificó al Padre y fue fortalecido. El tercer fundamento es un fundamento muy importante que todo el mundo tiene su situación con él. Descansar en el Señor. Descansar en el Señor es la razón por la cual nosotros nos agotamos en los ministerios y en nuestra vida cristiana. Y también por lo cual perdemos la tabla muchas veces. Porque no sabemos descansar en Él. Y escuche bien, descansar no es no hacer nada. No es encerrarte, aquí estoy, que Dios haga, sabe lo que yo necesito y aquí estoy y me siento a esperar. Eso no es lo que estoy hablando. Que no se entienda así. Pero aquí es donde mucha gente se rinden y pierden la batalla. Vamos a usar el ejemplo de Marcos 4:35 para entender esto un poquito más, este fundamento. Marcos 4:35. Marcos 4:35 al 39. El Señor nos está dando esto un relato que todos conocemos, pero detrás de todo esto hay algo que tenemos que atesorar. Dice, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa, o sea que estaba atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el 40, fíjate que es bien interesante, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Y vemos que aquí es un fundamento esencial tener fe. ¿Por qué?
Porque la fe te va a permitir permanecer y descansar y obedecer y someterte a la voluntad del Padre. Por lo tanto, la fe es creerle lo que Él dijo que ocurriría. Cuando tenemos fe, quita el miedo, porque el miedo es contrario a la fe. La gente dice, pero es que Dios me dijo, pero es que no lo veo, pero es que Dios me ha hablado y tanta gente me ha dicho, pero es que no lo veo y sigo esperando. Eso es exactamente que necesitas aprender a descansar en el Señor. Y muchas veces las pruebas se alargan más de lo que deberían de ser porque no hay el debido proceso de dejar descansar nuestra alma en el Señor. Y seguimos en la agitación. Y seguimos en la agitación. Y esto no viene. Y todos los días ora. Y aquello. Y no veo nada. Y sigo para atrás. ¿Y qué va a pasar? Y no entiendo. Pero esto no sale. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y estoy esperando. No, yo estoy haciéndolo todo bien. Pero, estás haciendo todo bien, pero no estás descansando en el Señor. Necesitas descansar en el Señor. Fíjense que lo despertaron porque él dormía en el cabezal de la popa del barco. El maestro, el rabí, Raboni, el gran yo soy, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, estaba durmiendo en la popa. Y estaba en un cuerpo similar al tuyo y al mío, o sea que si el agua le tapa las vías respiratorias, le iba a faltar el aire. Era un cuerpo similar al de nosotros. Sin embargo, él estaba durmiendo. Para enseñarnos a confiar en él. Cuando lo llaman y él le dijo, tú no tienes cuidado de nosotros que perecemos. O sea, no te importa que yo me muera. Él lo sabe todo. Su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia le permite a él saberlo todo. ¿Y acaso no nos ha creado a ti y a mí para cuidarnos sobre la faz de la tierra, pero mucho más para tener cuidado sobre este planeta Tierra? Y nosotros fácilmente nos salimos del canal de poder de descansar en Él, de creerle a Él, de tener fe en Él. Cuando lo llaman y lo despiertan, Él enmudece y da la orden. Calla el mar, enmudece. Ahora bien, ¿por qué esto sucedió a los discípulos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender aquí? Y el fundamento es descansar en el Señor. Observemos que Dios da unas instrucciones y empezamos siempre por el final de las instrucciones que Él nos da. Primero, cuando Él te dice, vamos, pasemos al otro lado, ya Él te dio una orden. O sea, si Él dijo que Él era y que vamos al otro lado, despreocúpate, vamos al otro lado. No, que nos vamos a hundir porque está sola. No. Él dijo que vamos al otro lado. O sea, yo no sé si tú me estás escuchando, iglesia. Él dijo que vamos al otro lado. Pues vamos al otro lado. Vamos a creerle. Que se levantan tempestades, que se levanta lo que sea. Vamos para el otro lado. No importa lo que sea. Tu vida así mismo va a correr. Va para el otro lado. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que tú sientas, no importa lo que te digan. Vamos para el otro lado. Te lo habló el omnipotente. Te lo habló el omnisciente. Te lo habló el omnipresente. El gran yo soy. El Yahweh. Saboat. Ese es el poderoso. Así que, si Él te da las instrucciones desde el principio y te las dejó ver, ¿por qué vas tú a dudar de lo que Él dijo que iba a hacer? Cuando dudas de lo que Él dijo que iba a hacer, el poder de su presencia desaparece para tu vida. Y la bendición que estabas a punto de agarrar se desvanece. ¿Por qué no estás preparado en el fundamento para echar la torta? Así de fácil se desvanece. Porque Dios construye en fundamentos de su verdad. No construye en fundamentos de hombre.
Por lo tanto, tenemos que permanecer en calma y permanecer en paz. En la calma vamos a poder escuchar el silbido apacible de su voz. ¿Qué le pasó a Isaías? Estaba en una cueva metido. Vino una tormenta, vino un huracán, vinieron las fieras, vinieron las tropas, vino todo el mundo. Y en ese torbellino tampoco estaba Dios. Dice, pero ¿dónde está? En el silbido apacible. Él habla a tu vida cuando te calme la agitación de espíritu. ¿Qué me pasó a mí cuando proclamé que aquel muerto, aquel cadáver inerte sin vida, cobrara vida por el poder de la palabra de Dios? Mientras yo estuve en la agitación, que hasta le llegué a decir públicamente, pero es que tú me dijiste, esto tú me lo dijiste, que declarara la palabra. Y yo agitado hasta que me calmé y me paré así. Y él me dice con esta tranquilidad, escúchame, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad, es en mi poder, es en mi fuerza, así con esa calma y en mi autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. Y cuando lo hice, el cadáver vino a la vida. Es lo mismo que le está pasando a este relato bíblico. Si nosotros podemos visualizar esa manera de ser, de calma y permanecer en paz, entonces estaremos continuamente escuchando el silbido apacible de su presencia. Filipenses 1:28 te lo dice de esta manera. Y en nada intimidad. Déjame buscarlo. Déjame buscarle Filipenses 1:28, porque no quiero parafrasearlo, quiero leerlo como está. Filipenses 1:28. Filipenses 1:28, ¿verdad? 1:28. Esta es la forma de combatir. Dice, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. O sea que cuando tú lees este versículo, y en nada intimidado por los que se oponen, que muchos son los que se oponen, para que por ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición. O sea que los que se oponen a lo que Dios te mandó a hacer, te está diciendo el Señor que la misma palabra dice que para ellos es indicio de perdición. ¿Usted me está escuchando? Porque hay gente que dice ser amigo suyo, pero son indicios de perdición. Porque van contra lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, aquel que se opone con lo que Dios te mandó a hacer es indicio de que se va a perder. ¿Por qué? Porque el que te lleva a hacer lo que te manda a él hacer es el poder de su presencia, no es el hombre. Y el poder de su presencia nadie puede oponerse porque él es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Y el que se oponga, te lo dice aquí, sencillo, le vuelvo a leer. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y dice al final, y esto es de Dios. ¿Te estás dando cuenta lo que nos está diciendo aquí? O sea que tu valentía en hacer las cosas que Él te manda evidencia la ruina espiritual de tu adversario. Y tu adversario no siempre es el diablo, es la gente que habita alrededor tuyo. Porque no todos son demonios. Que se dejen usar, bueno, esos son otros 20 pesos que lo acuse Dios. Pero usted tiene que ver esto. Porque nosotros no llamamos a acusar a nadie, sino a reconocer lo que Dios le manda a hacer. Y cumplir con lo que Dios le manda a hacer. Y no importa qué, usted va a hacer lo que Dios le manda a hacer. Porque vamos para el otro lado. Dale un aplauso al Señor. Escuche, el creyente
jamás nunca va a ser controlado por las tinieblas si usted está firme. Es importante eso. Que nadie controle su vida que no sea Dios. Y el que lo guíe, que sea por la palabra de Dios. Y en esto yo me tengo un reto conmigo mismo. Si yo no sigo esta palabra, no siga lo que yo le digo. Y lo exhorto que sea así, que me rete por la palabra. ¿Por qué? Porque ese reto nos mantiene en el poder de su presencia. No es porque yo me crea que sé más que nadie, yo no sé más que nadie. El que sabe aquí es Dios. Pero esto me hace a mí moverme en el poder de su presencia. ¿Por qué? Porque me alimento cada vez más de buscar su presencia. ¿Para qué? Para complacer al rey. Y cumplir lo que el rey dice que yo haga. Esa es la base. Tenemos que caminar en esa verdad, porque de otra manera no vamos a caminar en su presencia. Cuando caminamos así podemos entrar en el reposo de Dios, que es entrar verdaderamente en la lucha espiritual a través de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando usted camina en esa dirección de Dios va a haber mucha oposición. ¿Y por qué va a haber mucha oposición? Porque el enemigo va a usar lo que sea posible que se deje usar para que usted no pueda cumplir el propósito de Dios. Y va a usar la lógica, y va a usar la amistad, y va a usar el bendito y el pero. 20 cosas puede usar. 20 cosas. Lo que usted no se puede imaginar lo puede usar. Pero usted tiene que escuchar la voz de Dios. Lo que dice el Señor. Es importante. Porque si usted quiere que la presencia de Dios lo porte, tiene que estar ante ese puro. No es que no se equivoque, se arrodilla, pide perdón y echa para adelante. Pero tiene que mantenerse puro. La intención de ser puro es lo que le va a ayudar a usted para caminar en el poder de su presencia. Porque siempre nos vamos a equivocar, pero mire, inmediatamente ahí están las rodillas. Porque ¿sabe lo que está mirando el Señor? Tu corazón. Por eso a mí no me importa lo que digan la gente de mí. A mí no me importan las críticas. A mí no me importa un pepino si dice que yo soy poco amistoso. Yo hago lo que me dice Dios. Jesús al fin y al cabo fue poco amistoso si lo analizas bien. Pero eso no es el punto. El punto es hacer lo que dice Dios. Es lo que tenemos todos que hacer. Así que cuando caminamos en esta verdad, nos instalamos la armadura de Dios para poder hacer la guerra. Tenemos el escudo de la fe que ustedes conocen, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, apresto los pies del Evangelio de la paz, ¿verdad? Y velando con toda perseverancia, Efesios 6, que es muy importante, y súplica por todos los santos. La súplica por todos los santos es un principio inquebrantable para mantener el poder de su presencia en nuestra vida. Si nosotros como pastores no oramos por todos y cada uno de ustedes, y aún más de los que Él nos pone de otras partes del mundo, y de los acontecimientos y de las cosas que ocurren, entonces la súplica y perseverancia por los santos no complementa la armadura de Dios. Porque lo que te complementa la armadura de Dios y te porta en su presencia tiene que estar unificado a lo que estamos hablando. Y entonces nos ponemos la armadura de Dios, pero la súplica y perseverancia por los santos, ¿dónde está? Porque si tú te pones una armadura es para guerrear. Entonces, el principio de que esa armadura se cimente para práctica es suplicar por los santos. Para entonces entrar a la guerra más profunda. Que dicho sea de paso, el martes que viene vamos a estar hablando de guerra espiritual avanzada. Espero que todos vengan. En el nombre de Jesús, al martes a las 7:30. Los emplazo desde ahora. Que es este mismo martes. Tenemos a la pastora Amparo Colón. El cuarto fundamento. Usamos el ejemplo de Efesios 5:2 y dice lo siguiente: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué en este último tiempo final esto es tan importante que nos está hablando en Efesios 5:2? Porque Mateo 24:12 dice lo siguiente: y el amor de muchos se enfriará por causa de aumento de la desobediencia y de la iniquidad. Una de las señales de los últimos tiempos
que es que el amor del pueblo de Dios se enfriará. El amor de Dios en este último tiempo se enfriará. ¿Y sabe por qué se enfría en este último tiempo el amor de Cristo en las vidas? Porque empiezan a mirar las cosas de este mundo. Y han querido traer las cosas del mundo a la iglesia. Y empiezan a observar las cosas del mundo como exitosas y buenas y empieza a enfriarse el amor de Cristo. Porque se empiezan a comparar lo que yo tengo con lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo y lo que yo tengo. Y ahí es que empieza usted a caminar como el cangrejo para atrás. Si empieza a enfriarle el amor de Cristo y usted se está pegando a las cosas materiales que van a desaparecer porque lo único que permanecerá es su palabra. Todo lo que hay sobre la faz de la tierra es para que usted lo disfrute en la manera y forma que Dios se lo ponga. Pero no se apegue, no se amarre a nada de eso, porque nada de eso va a permanecer. Lo que va a permanecer es su palabra. Así que las tinieblas no quieren que tú camines en paz y amor, porque Gálatas 5:6 dice que la fe obra en nosotros por el amor en Cristo. El amor en Cristo es lo que va a determinar en nosotros el propósito de vida y de eternidad. Cuando amamos al Señor, podemos decir a las cosas de este mundo no y no nos importa. Y aquel que tenga a mal desviarnos de esa mirada, le decimos no y no me importa. Tranquilo, tranquilo, Bobby. Usted haga lo que Dios le mandó a hacer. No se preocupe. Si usted cayó mal, si hablaron mal de usted, si lo dejaron de invitar a tal sitio, no se preocupe, tranquilo. Que quien lo invite y paga la invitación se llama Dios en su momento. Tiene que aprender a crear esa mentalidad. Mentalidad de Cristo, mente de Cristo. No mente del hombre. No mente de que me veo más bonito. No que es que me da pena. Nada de eso es de Dios, hermano. No se deje engañar. Porque las tinieblas son muy astutas. Y si usted se deja engañar, créame, va a ser engañado. Porque mucha gente está en eso mismo, engañado, porque lo permitieron deliberadamente. Por cuanto creyeron más la mentira que la verdad, Dios le envía un espíritu engañoso para que crean su propia mentira y la cimenten a base de la lógica y el intelecto humano. Y usan la palabra para engañar. Pero a Dios no le engaña a nadie, porque Él escribió su palabra. Tenemos que ser más astutos. Tenemos que entender que no nos podemos dejar endulzar el oído. Porque eso es lo que hace el mundo. Halagarte para después sacarte. Sea dinero, sea dañarte o ganarte para el diablo. Diciendo que hace la voluntad del Padre. Cuando Dios no está en nada de eso que te están diciendo. ¿Sabe qué fuerte ha sido yo decirle a otra gente esto? ¿Sabe lo que yo hago, verdad? Tú me dices eso, aquí está la Biblia. Muéstramelo por la palabra y yo creo tu aseveración. Si no, desde ahora te digo que eres mentiroso. Han dado la vuelta y se han ido. Alaba. Estoy hablando de gente que estuviera aquí. No se vaya a creer que estoy hablando por hablar. Y usted tiene que ser más sabio que eso. Porque esa verdad no la cambia nadie. No es lo que yo digo. No me crea a mí. Búsquelo ahí. Y crea esa palabra. Porque esa es materia de salvación y vida eterna. Y al fin y al cabo estamos aquí para vida eterna. No estamos aquí para ser más bonitos, ni cantar bonito, ni adorar bonito, y que haga señales, milagros y prodigios. Amén. Pero esto es mucho más que eso. Esto es salvación y vida eterna. Vamos a ponernos en pie de adoración. Pase, por favor. Y vamos a orar. Usted ha escuchado esos 4 fundamentos. Son 4 fundamentos esenciales para la guerra espiritual. De manera que cuando aplicamos estos fundamentos, buscamos a Dios, andamos en amor, obedecemos la palabra y esto se convierte en el ABC de la guerra espiritual. Para empezar próximamente de lleno a esta guerra espiritual. Escuche esto, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos la comunión los unos con los otros. El día que usted no tenga comunión con su hermano,
el día que usted esté en disidencia y no tenga la comunión, acuérdese que empezó a no estar caminando en la luz. Y si no camina en la luz, el amor del Padre no está con usted. Y si el amor del Padre no está con usted, pregúntese entonces con quién esto está. Esto es sencillo. El hombre es el que complica las cosas. Dios las simplifica. Pero es importante que atesoremos esto, porque si por alguna razón vivimos y estamos aquí, es para asegurar nuestra eternidad. Las añadiduras vendrán, sin duda vendrán, pero no venimos por añadiduras, venimos por la bendición grande. Esto es sencillo. Si usted puede comer filete miñón, ¿por qué se va a conformar con una papita frita nada más? Santo. Coma filete miñón. Lo que Él te está dando es filete, hecho al gusto tuyo. Agárralo, saboréalo, disfrútalo, internalízalo y gózate con el Señor, porque eres el Dios de tu bendición. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque sin duda nos ha hablado el fundamento de esencia del poder de tu presencia en nuestra vida, y es lo que todos y cada uno de nosotros anhelamos. Ayúdanos, Padre, a que esto pueda ser internalizado, absorbido, a que pueda ser digerido, pero más aún, que pueda ser practicado. Porque dice un adagio, que si la verdad es conocida y no la practica, es como si nunca lo hubieras conocido. Así que, Señor, hoy nosotros internalizamos esto, lo atesoramos, lo guardamos y lo ponemos en práctica. Porque en ti, solamente en ti, reposa nuestra alma. Alabado sea tu nombre todos los días de nuestra vida. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas no nos dejes caer, Señor, en las tentaciones de este mundo. Y líbranos de toda obra de maldad que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas. De tal manera que podamos, Señor, ver las cosas de la justa perspectiva que tú las ves. Podamos escuchar, Señor, lo que a ti te agrada. Y podamos, Señor, desechar lo que a ti no te agrada. Limpia nuestro corazón de todo vestigio, de todo quebranto, de toda obra de maldad que hace que nuestro corazón se doblegue ante las sensaciones de este mundo. Límpianos, Señor. Sí, Señor. Que este mundo no tiene nada que darnos, Señor, ni ofrecernos. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestras emociones, limpia todo, Señor, y que podamos hacer tu voluntad, no la voluntad nuestra. Que podamos estar sometidos, Señor, totalmente a ti. Que el sometimiento sea una voluntad de humillación a ti, reconociendo que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Y que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y que a ti te daremos siempre toda la gloria y toda la honra. Porque, Señor, nuestro anhelo es sentarnos en las mesas que tú has diseñado en las mansiones celestiales. Donde estaremos recibiendo, Señor, en esa mañana gloriosa, lumínica, como nunca hemos visto, la santa cena de tus manos. Donde Él nos reconozca, en lo poco fuiste fiel, mas en lo mucho te pondré. Adelante y entra a la casa de Jehová de los ejércitos, el que construyó para ti desde el principio de la fundación del mundo y te puso nombre. Un nombre que te puso que nadie te lo puede quitar, porque el que te lo puso tiene un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre. Y aquí estamos todos, adorándote y exaltándote y reconociendo, Señor, que a ti solo miraremos, a ti solo escucharemos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquellos que están sintonizando, te sintonizó la iglesia, la voz del Espíritu Santo de Dios. Ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Si usted me está escuchando y usted no conoce al Creador, repita conmigo esta oración y levante su mano donde quiera que usted esté. No importa el país donde esté. Dios no tiene distancia. Repita conmigo: Señor Jesús,
en este momento abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, busque una iglesia cercana donde usted pueda congregarse y dígale al Señor que aquí estoy para que me bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.